Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes las actitudes y prácticas del electorado paraguayo. Durante la campaña proselitista tanto se ha criticado los resultados de las encuestas. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacemos es comparar las encuestas que se realizaron durante todo el proceso electoral con los resultados de las elecciones. Y obviamente hay diferencia en el caso paraguayo, diferencias muy significativas. Entonces, lo primero que surge como sospecha, como duda, es que algo falló de la encuesta. Y esa falla de la encuesta puede significar una serie de cuestiones. Es decir, falla porque evidentemente hubo algún tipo de corrupción, se le compró al encuestador, falla porque hubo alguna cuestión metodológica que no se aplicó de manera correcta. En fin, puede haber varias interpretaciones, pero prácticamente solo entre algunos expertos e investigadores tratan de mirar la conducta o el comportamiento o las actitudes del electorado. ¿Acaso que el elector también no puede mentir en el momento de ser consultado a través de una encuesta o de una boca de urnas? Por supuesto que sí, esa figura se admite, pero a veces ese tipo de interpretaciones o de análisis se circunscribe en el contexto académico y no a nivel de opinión pública. Hoy nosotros en Visión País queremos hablar de los resultados de una investigación que se publicó como libro el pasado día miércoles en la biblioteca del Congreso de la Nación. Ahí ustedes tienen en su pantalla el libro que se titula Correligionarios, actitudes y prácticas del electorado paraguayo. Estará con nosotros justamente haciendo este análisis uno de los investigadores y el otro un reconocido analista político. Cuando hablamos sin lugar a dudas del tema del electorado o del tema de la política en Paraguay, podríamos casi referirnos en términos futboleros. En términos futboleros porque algunos solamente ven el blanco y negro y esos colores recuerda al Decano, al Club Olimpia. Es decir, algunos ven solo en términos interpretativos, colorado o liberal. La mirada es blanco o negro, obviando la gama de grises. O si ustedes quieren, para que no se enojen los cerristas, siempre en términos futboleros, algunos ven solamente el color rojo o azul, azulgrana, Club Cerro Porteño, colorados o liberales. Es decir, en esta investigación, evidentemente, lo que en términos de resultados se resalta es que todavía, aún con todos los movimientos y partidos políticos que se crearon y que algunos de ellos incluso llegaron a obtener representación parlamentaria, caída la dictadura hasta la fecha, sigue primando el bipartidismo en Paraguay. Si no, explíquenme por qué el Partido Colorado tiene 42, diputados nacionales, ¿no?, que son de la ANR, y le sigue justamente el partido liberal con, y vamos a ser muy serios con esto, en dar datos precisos, 18 diputados nacionales. Si vemos en el ámbito de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, tenemos 17 de la ANR y tenemos 14 del Partido Liberal Radical Auténtico. Si miramos el contexto de las presidencias de los tres poderes del Estado, el presidente del Poder Legislativo es de la ANR, el senador nacional Silvio Beto Oveldar. El presidente de la República, lógicamente, es de la ANR y el que está ocupando también la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirchner, es del Partido Colorado, afiliado al Partido Colorado. Y si vamos a hablar, ya que el tema central hoy de análisis en Visión País tiene que ver con el electorado, si vamos a hablar del órgano principal de la organización y del juzgamiento de las elecciones, como es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el que preside Jaime Bestar es, curiosamente o coincidentemente, afiliado al Partido Colorado. Yo creo que con eso básicamente se demuestra que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal dentro de la clase política
es sin lugar a dudas una figura que no puede pasar desapercibida. Nos acompañan hoy en Visión País el doctor Marcelo Lacchi, politólogo y uno de los investigadores del tema que será objeto de análisis hoy en Visión País. Buenas noches, doctor Lacchi, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, buenas noches a José Carlos y a los panelistas y buenas noches a la audiencia. También nos acompaña el doctor José Carlos Rodríguez, sociólogo. Muy buenas noches, doctor Rodríguez. Buenas noches, gracias por que estén todos muy bien. la invitación. Bien, saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestros invitados, Karina, por supuesto, y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Hoy está ausente uno de nuestros panelistas, el ingeniero Eduardo Viedma, por fuerza mayor, por unas cuestiones de carácter laboral, no va a poder compartir con nosotros, pero ya se estará reincorporando el próximo domingo nuevamente con nosotros. El tema del clientelismo, el tema del prebendarismo, el debate ideológico, el concepto de correligionario. Casi el partido político cumple una función de religión, pareciera, en principio, por lo menos en Paraguay. Y el tema de la afiliación partidaria, casi, para no decirlo casi es una herencia familiar. ¿Cómo se explica esto desde las ciencias políticas? De eso trata justamente la investigación que se hizo y que estará compartiendo con nosotros uno de sus investigadores principales, el doctor Marcelo Lacchi, y por supuesto el doctor José Carlos Rodríguez, conocido analista político, nos ayudará también, colaborará también para poder entender si hubo cambios o no en este proceso democrático en Paraguay en lo que hace a las actitudes y prácticas de nuestro electorado. Brevísima pausa. Actitudes y prácticas del electorado paraguayo. ¿Cómo debemos comprender el comportamiento de la ciudadanía paraguaya en relación justamente con los partidos políticos, con el funcionamiento, digamos, de la sociedad, ¿no? De la estructura de los partidos políticos? Porque venimos siempre criticando la cuestión del clientelismo, del prebendarismo, de que la afiliación es por herencia familiar, es decir, si los padres fueron colorados o liberales, por hablar de los partidos tradicionales, porque si tenemos en cuenta la cantidad de afiliados, sin lugar a dudas, sigue primando en este orden el Partido Colorado seguido del Partido Liberal. Pero bueno, de todo eso estaremos y mucho más estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Y comenzamos con la pregunta en relación con el tema que tiene que ver con la afiliación, y ustedes van a poder visualizar en su pantalla, porque son los resultados de una investigación realizada justamente y que estuvo como uno de los investigadores principales el doctor Marcelo Lacchi. Lo que tenemos ahí, doctor Lacchi, afiliación partidaria del elector y condición de afiliación de sus familiares. Tenemos los datos estadísticos en pantalla. ¿Qué podrías decirnos en relación con cada uno de estos puntos? Bien. ¿Y qué es lo más resaltante? Sí, es importante entender un concepto que está a la base de este cuadro como de prácticamente de todo el libro, de toda la investigación, el concepto de identificación partidaria. Es decir, no es una cosa que existe solo en Paraguay, existe en todo el mundo, hay una corriente de pensamiento sobre el tema que dice que gran parte del electorado no elige mirando los programas, los candidatos, sino que a una cierta edad de su vida, sobre todo en los primeros años, cuando llega a la mayor edad, cuando tienen que empezar a votar, construye una propia identificación con un partido y generalmente queda atado a ese partido. Él lo vota siempre, a menos que no ocurran cosas raras que le hagan cambiar idea. Por eso se llama identificación partidaria. Bien, pero esa construcción es una construcción personal, donde una persona ve la idea que expresa un partido, la propuesta, lo que hace, y decide de ser ese partido. Un poco, y eso se habla mucho también en el libro, un poco como cuando uno elige estar en un equipo de fútbol. Le gusta, lo elige y está con ese equipo y lo sigue. Bien, nosotros por Paraguay descubrimos, en realidad no descubrimos nosotros, ya se había descubierto hace algunas décadas, pero parece que todos se olvidaron, que esa identificación
no es una elección del elector, es algo ascriptivo, es decir, es algo que viene casi impuesto, porque viene de una herencia familiar, es decir, un colorado o un liberal, que son los partidos de más grandes afiliaciones, no son colorados liberales porque cuando estuvieron llegando a la mayor de edad decidieron que les gustaba más por un motivo u otro el Partido Colorado o el Partido Liberal. No, lo son porque su familia lo es. Entonces adquieren el estatus y después enseguida la afiliación, mucho cuando son menores de edad, la mayoría al cumplimiento de los 18 años, la afiliación al partido como algo natural. Se naturaliza el ser parte de un partido, cosa que en teoría es un absurdo, porque elegir un partido significa elegir un proyecto de país, una idea política. En cambio, en Paraguay no, es cumplir con el compromiso familiar. Y ese cuadro que mostraste al principio te da ese dato. Le dice que el 75% de los afiliados al Partido Colorado tienen los padres ambos afiliados al Partido Colorado. El 65% de los afiliados al Partido Liberal tiene ambos padres afiliados al Partido Liberal, que son menos sencillamente porque son menos en absoluto. Hay menos liberales que colorados, entonces debería ser un poco más difícil, pero igual es un porcentaje alto que llega al 90% cuando se le pide ese por lo menos uno de los padres, y generalmente es el padre varón. Hasta nosotros creemos, aunque no pudimos ampliar esa parte, que lo que son afiliados al mismo partido de la madre porque son hijos de madre soltera, sencillamente. Pero prácticamente el 90% significa que sí, es posible, y seguramente hay casos, por lo menos un 8 o 10% de personas que son afiliados a otro partido, más allá que sus padres sean afiliados a un cierto partido. Pero la gran mayoría son afiliados al mismo partido de los padres, y hay un cuadro que está en el libro, en el cual vimos también los parientes, no solo los padres. Igual es la misma cosa, es decir, la gran mayoría de los afiliados a un partido lo son porque todos sus parientes o la gran mayoría de sus parientes son afiliados al mismo. Entonces, la afiliación, que es el primer paso para entender el sistema político paraguayo, es algo que va de padre a hijo, es una herencia, y el ser colorado y liberal, nosotros decimos como tener un tercer apellido. Uno se llama Rocas Domínguez, colorado, y el otro se llama López, no me viene otro, López Jiménez, liberal. Es como tercera parte, parte de la identidad de la persona misma. Ahora, doctor José Carlos Rodríguez, ¿cómo tendríamos que comprender que para la afiliación de una persona, en el caso paraguayo, no sea resultado de un discernimiento, de un conocimiento previo, de una convicción como para identificarse con la ideología de tal o cual partido? Bueno, hay una respuesta científica, porque realmente este trabajo no hace juicios de valor, lo que hace es tomar cuestiones sobre las cuales teníamos todos hipótesis o teníamos ya algunas informaciones y hacer una actualización de los datos, ¿no? Ahora, decirle al ciudadano cómo tiene que comportarse es un poquito paternalista. Lo que importa, y eso sí es importante, eso sí es que la característica del Paraguay, a diferencia de otros países, es que hay una saturación muy grande, en el sentido que los partidos del Paraguay son los más grandes del mundo. No hay tanta gente afiliada ni en Estados Unidos, ni en la Unión Soviética había en su momento, ni en la Alemania de Hitler tampoco, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Italia, en ningún país. O sea, acá todo el mundo tiene su partido. O sea que por eso es que vos tenés una familia colorada, una familia liberal, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto fundamental. Y la otra cosa segunda es de que eso está cambiando, sí, pero chiquitito, muy despaciosamente. Sobre todo por los jóvenes, el sector no afiliado ahora está llegando a un 25%, y el sector multiafiliado ha crecido enormemente. El sector multiafiliado. O sea, una buena parte de los colorados son también de otro partido, la parte de los liberales son también de otro partido, y una buena parte de los otros partidos también son o colorados o liberales. Eso ha cambiado mucho, no sé, por ejemplo. Pero eso es... Ahora, ¿por qué la gente plantea las cosas así? Es una respuesta complicada. Quizás lo podemos ver un poquito más rápido. Pero en general el partido, creo que, mi impresión, esa es una cuestión no tiene que ver con el libro, es más un mecanismo de protección.
antes que un mecanismo de poder para el ciudadano, y es más bien un mecanismo de poder para el jefe. Por eso el jefe tiene que pagar al electorado y es patrón de su cliente. Entonces yo elector creo que no voy a ganar nada, o no voy a ganar mucho. Y entonces voto a mi jefe que me ayuda, pero me ayuda siempre, no solamente ahora. Y eso es una cosa que está bien claro, y eso sí, sobre eso hay investigación acá, de que el clientelismo no es una circunstancia. Eso puede ser que sea con Caballero Vargas, esa gente que eso de vez en cuando le da ayuda solamente el día de la fecha, sino que los partidos tradicionales son partidos que normalmente ayudan a su gente. Ahora, no solamente debemos focalizar la mirada y pongo en perspectiva para los panelistas en la figura del electorado, sino también podríamos, digamos, detener la mirada en la figura de los principales líderes políticos. Y le llamo principales líderes políticos a los, digamos, legisladores nacionales, ¿no? Y a lo que quiero llegar, donde la ausencia de conocimiento, ¿verdad? O sea, esto que demuestra la investigación, tuve ocasión justamente de dar una lectura rápida al libro, realmente muy interesante, y recomendamos aquí desde Visión País, ¿no? Pero también podríamos nosotros de alguna manera ver el otro lado, ¿verdad? Y mirar, reitero, la figura de la clase política. O sea, si el electorado no se mueve precisamente por el conocimiento, para la afiliación, para la práctica política, para la decisión, pero tampoco lo hace, digamos, la clase dirigencial, ¿no? ¿Por qué crees que acontece eso, Karina? Que las personas que llegan a esos espacios de representación sin duda representan también a ese colectivo y a esa identidad, sí, quizás sin sustento, sin contenido, pero cargada muchas veces de pasiones, de esa herencia, del sentirse parte de un algo que está muy indefinido, ¿verdad? O sea, yo particularmente creo que ese en realidad, felicito en primer lugar la iniciativa de la investigación, no tuve oportunidad de leerlo, pero me encantaría conocer cómo también eso repercute en la construcción de un modelo democrático donde deberíamos empezar a discutir contenidos y menos pasiones. O sea, soy colorado, ¿por qué? Porque mi familia lo era. No por un constructo colectivo que me genera ciertos márgenes de identidad con los que yo acuerdo o acompaño, ¿verdad? Y el problema que nosotros tenemos de la representatividad es que justamente tenemos representatividad de ese tipo de elementos que nada tienen que ver con un programa de gobierno, con un proyecto de país, con un proyecto de sociedad, sino con fines meramente personales, sea en el plano de los intereses económicos, familiares o sectoriales. Ahora, Juan Pablo, siempre en la misma línea de la clase dirigencial. Probablemente esto que está señalando Karina, hoy estamos siendo testigos, porque esperamos que cada ministerio presente su plan de, digamos, su plan de acción y no lo encontramos. Una evidencia más de que aún el conocimiento no ingresó en el escenario político. No, por supuesto. Y yo creo que es el gran ausente, Francisco, en todo sentido, porque no se planifica para gobernar, sino que en realidad son espacios de poder de caudillos que directamente tienen un electorado y todavía una mentalidad del siglo XIX que ya no condice con lo que la gente quiere en estos momentos y en realidad quiere que se lo solucionen sus problemas. Yo escuchaba en realidad a nuestros invitados del día de hoy, me pareció muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no? En realidad es un problema cultural el que tenemos acá, porque lo que busca el electorado en realidad es un protector que le dé trabajo a los hijos, un protector que le ayude a poder solucionar un problema en algún ministerio, un protector, pero eso ya se acabó, o sea, ya no existe esa capacidad en muchos de los casos. Entonces ahí yo creo que se está dando ese quiebre también, donde la gente dice, bueno, ya no me servís, ya no puedo encontrar en vos la solución, me la tengo que valer por mí mismo y a partir de ahí entonces empieza una nueva dinámica que me parece interesante que también puedan aportarnos más en el caso del doctor Marcelo Lacchi que hizo esta investigación, si va por ahí un poco esa línea. Sí, quería agregar nomás, Francisco, si me disculpas, siguiendo la línea de lo que decía Juan Pablo, tan cultural es que no hay que desconocer que tuvimos 35 años de mimetización entre el Estado y un partido. O
sea, en las seccionales coloradas se festejaba el 15 años, se le velaba a la persona, se le enseñaba peluquería. O sea, hoy sigue siendo una alternativa mezclada el espacio hasta físico entre el Estado y el partido. Incluso lugar de recreación, Sí. porque las seccionales y subseccionales tenían su complejo deportivo donde la gente iba a practicar algunas modalidades deportivas, ¿no? O sea, Y hacer su fiesta. Y en realidad creo que también me parece tan interesante el análisis de este domingo, Francisco, desde el punto de vista que esta semana que terminó, justamente trajo consigo el aniversario del Partido Colorado, 131 años, donde era sorprendente ver, creo que en todas las seccionales del Paraguay, utilizando ese espacio justamente para el festejo y la celebración, y los vecinos de cada barrio que tienen estas seccionales se juntaban para ese elemento en particular de celebración. Pero no son utilizados estos espacios para la reflexión, para el análisis, para la discusión en torno a ideología. Pero creo que también hay que ser justos en el análisis y decir que pasa lo mismo en el Partido Liberal en muchos de los casos, pero que también creo que de repente estas personas van y buscan este mismo esquema y este mismo modelo en los nuevos partidos, y los nuevos partidos no tienen ni el recurso ni la posibilidad de poder solucionar el problema de esta gente, porque en realidad son nuevos espacios y donde tienen otra dinámica de prácticas que no son las prácticas prebendarias o clientelares de los partidos tradicionales. sin lugar a dudas, finalmente la práctica política es una sola, tanto del electorado como de la clase dirigencial. En ese contexto nos preguntamos antes de ir a la pausa, entonces, ¿cómo vamos a reformar el Estado? ¿Cómo vamos a pedir una ciudadanía que asuma su responsabilidad ante la necesidad de cambios que requiere la sociedad paraguaya? De eso lo haremos a la vuelta de la pausa. En el bloque anterior hemos hablado de la necesidad de que el conocimiento ingrese en el escenario político. Justamente en la introducción de este libro, que fue redactado el prólogo por el conocido sociólogo José Nicolás Morínigo, señala el prologuista del material que la administración del Estado en este siglo XXI requiere de conocimientos, requiere de la ciencia. Y cuando hablamos de la ideología, justamente estamos hablando del conocimiento, es decir, el conocimiento que sustenta un partido político desde el punto de vista de la comprensión, porque al fin y al cabo, como el mismo libro dice, ¿verdad?, que la ideología no es otra cosa que la manera de comprender el mundo, y en la manera en que comprendemos el mundo actuamos, de eso se deduce la praxis social. En ese contexto, Marcelo Lacchi, ¿qué ustedes encontraron en la investigación en relación con el debate ideológico, Sí. sobre todo de los partidos tradicionales? Sí, en realidad ese es ya el final de la investigación, ¿no? Después de haber analizado varios elementos, nosotros nos preguntamos, pero frente a todo este elemento, la ideología tiene un peso, y si tenemos que resumir brevemente, podríamos decir que no. No tiene un peso porque los dos partidos grandes y que continúan a dominar la política en Paraguay por cantidad de votos, por cantidad de representantes en Parlamento, creo que sean 110 de 125 son colorados y liberales, tanto para tener una idea de la importancia de esos dos partidos. Son comunidades, ya lo hemos visto, son comunidades donde la gente entra por cuestiones familiares, y había un cuadro que podemos ver, también incide mucho, tiene un nivel de afectividad alta, es decir, participa en esos partidos o en acciones o en votaciones de manera afectiva, no en manera racional, no en manera crítica. La mayor parte continúa a tener afectividad y votar en función de su afectividad. Entonces la ideología influye poco, y menos todavía porque con estas dos condiciones te das cuenta que uno adhiere a un partido independientemente de sus ideas, adhiere y participa por cuestiones afectivas familiares, no por su idea, pero todos nosotros, que nos guste o no,
tenemos una ideología, entre comillas, es decir, tenemos una estructura de ideas que no haces decir que esa decisión política es mejor o esa otra decisión política es peor, que llamámosla sencillamente como una ideología personal de cada elector, que después debería adherir a un partido en cuanto se reconoce en la ideología del partido. Bien, en los dos partidos tradicionales eso no se da porque toda la ideología está en los dos partidos tradicionales, porque justamente siendo comunidad, toda la ideología pueden albergar. Claro, cualquiera puede decir, pero la política que lleva adelante la dirigencia colorada y liberal son políticas muchas veces conservadoras, entonces son partidos de derecha. No, son políticas conservadoras porque el grupo dirigente, que es grupo dirigente por varios tipos de manejo internos, son conservadores, y ni tanto, porque hasta hay un pequeño estudio, que recuperamos un estudio de Salamanca, que hizo por 20 años encuesta a diputados y senadores de los varios partidos, entre varias cosas pidiendo, envió cuestionario a estos senadores y diputados pidiendo su posicionamiento ideológico, y vimos que también, según los de Salamanca, nuestros senadores y diputados colorado y liberal también están en toda la posición ideológica, e entrevistas hicimos a dirigentes, también nos dicen, dirigente nacional importante, que están citados al final del libro, pero no cuando hablan para garantizar su seguridad, te dicen que en el partido colorado liberal hay de todo, hay del fascista al comunista, propio en forma expresa te lo dicen. Entonces, frente a todo eso, y nosotros hemos visto que muchos afiliados, independientemente de lo que ellos piensan, tienen ideas progresistas, tienen ideas conservadoras, tienen todo el amplio espectro. Pero al final, cuando los dos partidos tradicionales tienen este amplio espectro no incide nada, porque hasta nos contaba un dirigente liberal que ellos lo sienten más esa diferencia y hasta le bloquea a veces a tomar decisiones, porque tienen gente muy progresista y tienen dirigentes que expresamente se posicionan progresista y otro conservador y que se enfrentan entre sí e impiden al partido de tomar decisiones, posicionarse sobre algunos temas, justamente porque pertenecen al mismo espacio, que es un absurdo lógico por un partido que propio se llama partido, es parte, debería ser una parte. En cambio aquí es un todo porque es una comunidad adscriptiva y afectiva y familiar. Y esa caracterización es la base de todo lo que después pasa en el sistema político paraguayo, en la que define, Paraguay tiene un sistema electoral, hiciste bien hablar de la encuesta, porque yo hice mucha crítica al momento cuando salió la encuesta, porque dije Paraguay es un sistema que es considerado muy predecible, porque no cambian los votos. Es decir, el Partido Colorado es del 89, que es el primer partido, y va a continuar por mucho tiempo a ser el primer partido, sencillamente porque sus afiliados son la mayoría. Puede perder unas elecciones, sí, porque hay la posibilidad de construir una alianza grande que puede. Esta vez no pudo, en el 2008 pudo, podemos ver por qué. En el libro se habla también de eso, porque esta vez no se pudo y en el 2008 se pudo, tanto para ampliar todo el espectro. Pero es predecible, no va a haber sorpresas. Vamos a tener el Partido Colorado primer partido, el Partido Liberal segundo partido, como base. Entonces cuando te hace una encuesta que dice el Partido Liberal al Senado llega a cuarto, como hubo una encuesta diciéndola, tú sabes ya de principio que no es así. Para cerrar, porque estamos divagando ya, la ideología no influye porque hay otro elemento que influye. Por eso yo le quería decir a los panelistas que son muy optimistas esperando que estas cosas eran y cambiarán. No, en los últimos 30 años, porque confrontamos encuestas del 86 sobre el mismo tema, el 2004 y actual, la afectividad pasó del 60% al 50%, la alta afectividad. Que en 30 años, solo el 10% de los electores se volvió un poco más crítico, en cambio de votar a su partido porque es su partido. Y falta otro 50%, con la misma tendencia, en 150 años resolvimos el problema. Pero no sé si queremos esperar 150 años para eso. Ahora, siempre en el contexto, doctor José Carlos Rodríguez, del tema ideológico, el material justamente habla, y que yo recuerde, uno de los primeros que instaló, pero podríamos decir de manera muy tenue, fue Nicanor cuando, digamos, habló de un
socialismo humanista, que era el Partido Colorado. Creo que citó a Ignacio Apane como uno de los intelectuales colorados que sustentaba la ideología de la ANR, que era socialista. Pero se enfatiza propiamente el debate, y eso dice el material, en el gobierno de Lugo, ¿verdad? Con el concepto de democracia participativa y democracia representativa. Después yo no recuerdo del 89 a hoy, digamos, otros periodos donde se haya instalado el tema del debate ideológico al interior o en el interior de los partidos. ¿Por qué hay un temor de debatir lo ideológico en Paraguay? Bueno, los datos están y son muy misteriosos, si usted dice. Yo tengo, por supuesto, una mirada un poquito diferente a Marcelo. Si vos le preguntás a la gente si es de derecha o de izquierda, todo el mundo te dice, o sea, no todo el mundo, pero la inmensa mayoría te dice que es de derecha. Tenés un progresista moderado, un 3,6, en la ANR, un progresista de izquierda, un 5. O sea, si vos le preguntás qué es, cómo se ubica en el espectro político, él actúa así. Ahora, si vos haces preguntas de lo que se considera en general un test de izquierdismo o de derechismo, el Paraguay es un país normal en donde la mayor parte de la gente está en el medio, es moderado. Ahora, el punto es para mí, y la pregunta es qué es una posición, qué es una ideología. Si la ideología es tener algo así como un amor a ciertas ideas, así nomás, o si es una tendencia a actuar. O sea, si prima el aspecto cognitivo o el aspecto pragmático de la acción. Yo creo que partidos que lo que hacen es proteger a los pobres para que los pobres no hagan reclamos y para que el Estado y para que los ricos hagan lo que quieran, son los dos partidos de derecha. O sea, no importa que los tipos que están bien chocho de la vida con que se pague impuestos, pero ¿quién va a pelear para que cobrar impuestos a los ojeros? Nadie. Entonces, el punto para mí es que yo creo que son dos partidos de derecha en donde esa clasificación política que se les hace no sirve para nada. O sea, yo te digo, si vos estás de acuerdo con la igualdad de los géneros, sí, pero le pegás a tu mujer. ¿Y bueno, de qué sos? ¿Sos feminista o sos machista? Porque vos decís que la mujer es lo máximo y sin embargo le pegás. Y esa es la característica del discurso, o sea, de la opinión política de la clase política paraguaya. Por eso para mí son dos partidos de derecha. Hay un dicho francés que dice que el que no es de derecha ni de izquierda es de ultraderecha. Y yo creo que nuestros partidos son fundamentalmente de derecha dura, aunque no su discurso. Su discurso es normal. Ahora, en el contexto que plantean los invitados y la pregunta para los panelistas, y en el material también hace referencia a eso, que dentro de los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, de repente uno encuentra ciertas inclinaciones, por lo menos en términos discursivos. No sé si en la formulación de políticas públicas, ¿verdad? Como plantea uno de nuestros invitados. Pero en el caso del gobierno de Nicanor, vos veías de alguna manera por lo menos centro-izquierda, algunas ideas que desarrollaba, ¿verdad? Digamos, reitero, desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Pero de repente no encontrás ninguna diferencia en términos de acción gubernamental entre el gobierno de Federico Franco, PLRA, y el gobierno de Horacio Cartes. Los dos son neoliberales, digamos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿por qué ustedes creen eso de que, digamos, la acción gubernamental, los partidos cuando están en función de gobierno, lo que menos consideran es justamente, digamos, la ideología de su partido? Porque hoy yo escucho a un parlamentario, diputado o senador liberal, ¿verdad? Digamos, y de repente es más republicano que un colorado, o un colorado es más, digamos, liberal que republicano, atendiendo un poco por lo menos a la ideología fundacional de su partido. ¿Por qué sucede esto, ustedes creen, Karina? Bueno, en primer lugar, entender también las coyunturas regionales. Cuando Nicanor fue presidente, había un contexto latinoamericano en el que se empezaba a hablar de progresismo. Entonces, también tomar elementos discursivos de la región en la que nos estábamos moviendo en aquel momento, que tenían que ver con una tendencia, cuanto menos, de ruptura con
digamos, los procesos tradicionales, tenía que ver también con ir ayornando el discurso de acuerdo a la coyuntura que le tocaba vivir. Por otro lado, yo quiero hacer hincapié en lo que decía nuestro invitado José Carlos en términos de ese posicionamiento. Y yo repito, o sea, nosotros venimos de 35 años de el cuco de ser de izquierda. O sea, aunque la gente tenga la sensibilidad de o el acompañamiento a una visión progresista o de izquierda, decirlo durante 35 años implicó la muerte. O sea, ¿cómo le podemos pedir a la gente que se autodefina de algo que fue un crimen durante tantos años? Entonces creo que tiene que ver no solamente con la seguridad de ese partido que te garantizaba llevar tu carpetita roja y ser considerado, sino también la propia supervivencia. Y el Partido Liberal, también recordemos que ni siquiera fue una construcción ideológica, sino fue un anti-Colorado. Muchos de los que estuvieron en filas liberales estaban allí como bastión o trinchera de lucha contra la dictadura, no tanto porque adhirieran ideológicamente a un programa del Partido Liberal. Entonces, hay elementos que me parecen fantásticos dentro de la investigación como para ser profundizados de esas connotaciones más subjetivas que tiene estos datos, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Desde el ámbito cultural hasta la propia subjetividad de la sobrevivencia. Ahora, en los resultados de esta investigación, Juan Pablo, se demuestra de que hay, digamos, una leve mejoría en términos de los sujetos con mayor años de formación son un poco más criteriosos, pero aún la investigación demuestra, no tanto. Digamos, no hay tanta diferencia. ¿Cómo? No hay tanta diferencia. Bueno, no hay tanta diferencia, pero yo soy un poco más optimista que el investigador, que Marcelo, sin lugar a duda, que hoy está todo de negro, ¿verdad? En realidad, pero hay una diferencia muy sutil, por cierto, muy moderada, pero hay una pequeña diferencia. ¿Por qué esa formación, digamos, escolar, cultural, no mejora estadísticamente y la gente racionalice más su afiliación a un partido? ¿Por qué crees, Juan Pablo? ¿Y por qué no existe, Francisco? O sea, aunque vos plantees de que realmente hay una mejora, yo creo que es muy poca la capacidad de esa práctica democrática dentro de las instituciones públicas o privadas en el Paraguay. Acá se cercena la posibilidad de centros de estudiantes, se cercena la posibilidad de que los chicos puedan practicar democráticamente, de conocer a profundidad también las ideologías de los partidos y que en ese proceso de formación le diga, che, me gusta más el concepto liberal, me voy a ir hacia tal partido, o me gusta más esta visión de las cosas y me voy a ir a tal partido porque ahí encuentro. Pero ahí también, Francisco, está, yo creo, que lo que se demuestra en cierta manera es solamente la pobreza también dentro de los partidos en general. Si uno agarra y le pregunta a un dirigente del Partido Colorado, joven en este momento, ¿por qué es Colorado?, yo creo que no va a saber responder. Y si uno se va a las filas del Partido Colorado, tan solo me imagino que uno o dos viejos senadores podrán entender realmente lo que es el concepto. Y lo mismo pasa en el Partido Liberal, yo creo que también pasa en los nuevos partidos. O sea, desde el desconocimiento se parte y a partir de ahí no se puede construir absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que en realidad cuando hablaba Marcelo y hablaba José Carlos sobre el tema de la amalgama de diversidad que hay dentro de estos partidos, o sea, por ejemplo, en estos partidos tradicionales vos podés encontrar desde un extremo hasta el otro y un centro. Lo único que se encuentra, y mencionabas el caso, por ejemplo, de Nicanor en su momento, Horacio Cartes en la última parte, Federico Franco, con una tonalidad muy parecida al caso de Horacio Cartes en su forma de gobernar, es simplemente quién gana el poder, qué grupo toma el poder, cómo lo administran, porque en realidad el caudillo es el que lleva esa visión que tiene dentro de su cabeza. Posteriormente es nada. O sea, yo quiero preguntar esta noche, tanto a los televidentes como a los que estamos aquí presentes hoy, ¿cuándo ustedes recuerdan, por lo menos no, desde la caída de la dictadura hasta este momento, que los partidos políticos se juntaron para tratar de llevar adelante un proyecto país? Yo no lo recuerdo, Francisco.
Y me parece que ese es el gran ausente dentro de lo que posiblemente pueda ser un nuevo Paraguay. El día en que el presidente del Partido Liberal, el presidente del Partido Colorado, el presidente de cada uno de los poderes del Estado se junten, como también los presidentes de los partidos pequeños que tengan representación parlamentaria, a establecer una hoja de ruta mínima en este país, yo creo que a partir de ahí vamos a ver un nuevo Paraguay. Pero mientras tanto es quién gana la cuota de poder durante un determinado momento a través de las elecciones, se legitima eso y a partir de ahí lleva adelante lo que sería el coto de casa para al final del proceso irse bien recargado con unos cuantos animales de pesca, ¿no? Y hay una cuestión que siempre me pregunto, ¿para qué los partidos políticos, más allá de acceder al cargo, más allá de ser la principal agencia de empleo, y eso demuestra en la investigación, que de cada 10 consultados, 7 consideraba, digamos, el tema del partido, cuando se le preguntaba en relación con el tema del empleo, ¿verdad? ¿Para qué? Y bueno, para conseguir empleo. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento cuando estuvo el Partido Liberal, por ejemplo, Federico Franco, por considerar este proceso democrático, ¿en qué momento durante el gobierno de Federico Franco, en el directorio del Partido Liberal, se discutió de qué manera se iba a gobernar, de qué manera se construían acuerdos y consensos respecto de determinados temas que hacían a, digamos, la gestión del Estado? Y el Partido Colorado, en la ANR, ¿no? ¿Alguna vez se reunió, digamos, la ANR para discutir los grandes temas que van a ser a la gobernabilidad, ¿no?, del Estado? Entonces uno dice, ¿para qué los partidos más allá que para acceder a los cargos? De eso y de otras cuestiones hablaremos a la vuelta de la pausa. Sin lugar a dudas que el estigma que ha dejado el sistema dictatorial, que construyó desde mi punto de vista toda una cultura, ¿verdad? Y esa cultura después queda como un imaginario colectivo, ¿verdad? Y eso de manera inconsciente, digamos, aflora en la práctica social, ¿verdad? Entonces, me parece que eso acontece con el tema que planteaba nuestra panelista Karina, cuando la gente tiene que identificarse ideológicamente entre izquierda y derecha. Pero vamos a ver cuál es la razón, trasladaremos la pregunta a nuestro invitado. Y a lo que hacía también alusión nuestro panelista Juan Pablo, respecto del tema de las características de nuestra cultura política. Considerando ambos aspectos, doctor Laki, ¿qué ustedes pudieron, digamos, demostrar en la investigación en relación con el tema de la ideología izquierda-derecha y en relación con las características de nuestra cultura política? No, sobre el tema ideológico, José Carlos antes cuando hablaba mostraba los dos aspectos que nosotros encontramos. Porque a la gente le pedimos primero autodeclararse y después responder a cierta pregunta que nos permitía posicionarlo ideológicamente. Y vimos muchísimas contradicciones, gente que se declaraba de derecha y después pero tenía posiciones políticas de izquierda. O ideas. O idea de izquierda, no posiciones políticas, idea de izquierda. Y justamente lo que hacía notar Karina y que nosotros hicimos notar es que esa contradicción se basa sobre todo sobre concepto que se le ha impuesto en 20, 30, 60, 80 años a la cultura general del electorado, donde derecha bueno, izquierda malo, conservar los elementos culturales, tradicionales buenos, los cambios, la diferencia, ir hacia la modernidad malo. Y esto se asimila, entra en el sentido común. Entonces tiene mucha gente que se declara de una forma, pero tiene ideas de otra forma. ¿Y cuál es el problema? Y allí para mí puso bien, también le dio en el clavo Juan Pablo, porque nosotros identificamos el problema fundamental de todo eso en la cultura política. Es decir, el electorado paraguayo en su gran mayoría no tiene cultura política. Puede ser de izquierda, pero no lo reconoce, no sabe de serlo. O puede ser de derecha, pero no sabe serlo. Hay gente que se declara de izquierda y después le hacía preguntas y venía un conservador tremendo.
Y por allí, en su concepto, oponerse a cierta persona, a cierto proyecto político, lo hace autodefinirse de izquierda, pero sus ideas son de derecha. Y ese es el problema fundamental. Nosotros tenemos un 50% del electorado, y eso lo hemos comprobado en el estudio, que vota a su partido independientemente. 50%. 50% vota a su partido independientemente de todo. Y otro 25% puede evaluar. O sea que sigue vigente la expresión del Pato doctor Donald. Luis María Sí, Argaña, que aunque el Pato Donald Sí, sea el candidato, sí. o si queremos al gran, digamos, caudillo, y ese se puede aplicar, digamos, el concepto Sí, de, se aplica de porque- caudillo a aquel dirigente colorado que decía, "Nay, por ahí de candidato, pero iba y vete a la Nayahuerecoino". Eso, no sé, porque no entiendo muy bien guaraní. Pero el tema de fondo es esto, el 50% vota a su partido cualquier candidato, cualquier programa, cualquier propuesta, y otro 25% va tendencialmente a votar a su partido, pero es disponible a votar a otro si hay condiciones, hay ciertas condiciones conjunturales que se puedan presentar. Y eso, esa tendencia al voto al pro partido en los colorados y en los liberales llega al 65%. El 65% te dice que va a votar a su partido. Y nosotros le pedimos un año antes de las elecciones. Y le pedimos también el caso del presidente. Yo le pedimos que vas a votar por las elecciones en general y que va a votar como presidente. Y es lo mismo. Es decir, una parte relevante. ¿Y por qué? Porque lo que prima es la afectividad. Es el ser parte de algo. Es ser parte de una comunidad que puede ser una comunidad de protección, también es un elemento central. De hecho, nosotros hicimos una suerte de índice de la necesidad de clientela, de la aceptación de la lógica de la clientela, y a nosotros nos surge que el 80% de los paraguayos está de acuerdo con la clientela. Están de acuerdo con el hecho que el partido que gana las elecciones, en primer lugar, tiene que, ¿cómo se dice?, ayudar a sus afiliados. Pero la cosa simpática es que hasta entre los no afiliados, la mayoría, no tan alta, un poco menos, en el 50-60, dice, sí, si el Partido Colorado gana, por ejemplo, en primer lugar tiene que ocuparse de su afiliado y después del otro. Es tan naturalizado la lógica que ha congelado el sistema político y de hecho, la única suerte que hoy tenemos por la posibilidad de alternancia está en el hecho que el Partido Colorado, en todo modo, no supera la mitad. Y si del otro lado consigue construir una alianza sólida, le puede ganar. Pero pues después te vas a dar cuenta que igual que gane uno, gane el otro, no es que haya muchos cambios porque del otro lado está el Partido Liberal, que tiene la misma característica. Son dos partidos, perfecta fotocopia. Y hasta en la posición ideológica son muy iguales. ¿Cuál es la diferencia? El color. Y la afectividad diferente, el ser parte de una familia diferente. Eso es lo que más apuntamos en ese trabajo, que se entienda. Nosotros estamos frente a dos comunidades, comunidad principalmente afectiva, donde hay una cierta cantidad de afiliados que son críticos, que hasta pueden no votar, que hasta pueden votar a otro, son minoritarios, existen, están aumentando, pero con un aumento muy limitado y muy lento. Y si no hay algo que cambie, que para nosotros es la cultura política de este país, pero para cambiar la cultura política se parte de la educación, de los centros de estudiantes, de no imputar a estudiantes de la UJA porque se rebelan y que ahora creo que lunes tienen juicio. Que si tú reprimes toda tentativa de construir cultura política y lo que vas a tener es el congelamiento del sistema que tenemos. Perfecto, me quedan 3 minutos, Sí. doctor José Carlos Rodríguez. ¿Cómo podríamos modificar, digamos, porque veo que es una cuestión cultural, es una cuestión estructural de estos partidos tradicionales? Bueno, yo repito que no tengo, estos son datos, y yo no tengo nada que discutir los datos, y me parece que ahora hay una cierta posibilidad de interpretarlos de una manera diferente, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo que el problema sea un problema de cultura política, sino de estructura política y de estructura social. Cuando vos sos nadie y tenés que elegir entre uno que no va a hacer nada y el otro que tampoco va a hacer nada, hacer lo que te dice tu partido. O sea, por el motivo que yo soy olimpista, nunca me fui a la cancha, pero soy olimpista porque eso no significa nada, absolutamente nada para mí. Y el tema de la religión se parece un poquitito, ¿verdad? En el sentido de que
fíjense que es un país muy católico, el más católico de toda América Latina, sin embargo tenía las tasas de matrimonio más bajas de América Latina. O sea, el país donde menos se casaba la gente. Era súper católica, pero no se casaba. Y según la religión católica, eso era pecado mortal y nos íbamos a ir todito al infierno. Pero la gente iba al infierno, pero muy católica igual. Entonces, el punto es de que este uso de las ideas, en donde no se incorpora la reforma agraria, donde no se reforman los impuestos, donde no se incorpora la sindicalización de la gente, el aumento del salario, la creación de colectividades ciudadanas más poderosas, y en donde el Estado no tiene ninguna responsabilidad finalmente, salvo darle a los perros su cuota. Eso es un derecho, un Estado y una sociedad de derecha. Y yo creo que la única forma de salir de eso no es tanto aumentar la cultura, sino el compromiso de la gente con aquellos intereses más generales en contra de una élite que sigue cómodamente manteniéndose con este sistema. Perfecto. Los perros, ¿por qué se pelean? Y porque vos sos limpia y vos sos cerro, y bueno, porque vos sos colorado, vos sos liberal. Pero es una pelea que no tiene como objetivo ni como resultado ningún cambio. Interesante el análisis. Invitamos realmente que la gente adquiera el libro porque creo que en gran medida, digamos, los resultados de la investigación nos aproximan a comprender esas actitudes y prácticas de nuestro electorado paraguayo. Muchas gracias, doctor Marcelo Lacchi, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, doctor José Carlos Rodríguez, también, a nuestros panelistas, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Comprender las actitudes y prácticas del electorado paraguayo, sin lugar a dudas, como lo hace la investigación y que se presentó en formato de libro el pasado día miércoles, demuestra lo complejo que es la conducta, el comportamiento del electorado paraguayo. Y en ese contexto, sobre todo, queremos resaltar algunos datos que hemos compartido con ustedes durante el desarrollo de nuestro programa. El 80% de los consultados en ese trabajo de investigación dijo que comparte, está de acuerdo con un sistema clientelar que caracteriza justamente a nuestros partidos políticos. Es decir, uno se afilia a un partido porque eventualmente va a recibir un beneficio de carácter personal. No se piensa, no hemos podido todavía superar el tema de la afiliación partidaria como una cuestión colectiva, como una cuestión de comunidad. También otro dato que es bastante llamativo tiene que ver con el tema de los candidatos. Es decir, casi el 65%, sobre todo si consideramos solo los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, votaría a su candidato por el solo hecho de ser de su partido, no por una cuestión, digamos, programática, ¿no? Y en sentido del electorado, si vamos a considerar de todos los partidos y movimientos políticos, llega al 50%. Es decir, entonces uno se pregunta, pero no tiene razón de ser los debates durante los procesos electorales, porque no es eso lo que finalmente hace decidir, digamos, al electorado para que pueda sufragar, ¿no? Para que pueda votar. Nos falta, evidentemente, incorporar el conocimiento en el ámbito del escenario político. Y creo que aquí los partidos políticos con representación parlamentaria tienen que cumplir una función pedagógica, preparar a los ciudadanos para que puedan asumir su rol. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.